En última instancia, ¿importa tanto la religión donde yo esté, siempre y cuando yo crea en Cristo solamente? En otras palabras, si verdaderamente creo en Cristo, ¿puedo permanecer en el catolicismo romano o en cualquier otra secta? Ciertamente ninguna religión, ninguna iglesia, ningún sistema filosófico, de hecho, ni siquiera tu propia ortodoxia teológica te puede salvar. Si nosotros fuésemos salvos por tener pensamientos perfectos o por tener la religión perfecta o por la iglesia donde estamos, entonces todos estaríamos condenados porque todas las religiones, todas las iglesias en esta tierra están conformadas por pecadores perdidos, ignorantes y camino a la condenación. No podemos ser salvos tratando de alcanzar el cielo porque nos quedamos cortos. La única manera de poder ser salvos es que Dios mismo descienda del cielo y nos salve. Y eso fue lo que hizo Jesús. Muchas personas piensan erradamente que pueden ser salvas por sus acciones o por sus intenciones o por sus pensamientos o por sus decisiones o porque pertenecen a cierto grupo religioso que toma muy seriamente el estudio de la Biblia. La mala noticia es que nada de eso te puede salvar. Puedes ir a la iglesia que yo voy, cantar los himnos que yo canto, leer los libros que yo leo, vivir la vida que yo vivo y aún así nada de eso te puede salvar. Tu conducta no puede salvarte. El único que puede salvarte es Jesucristo, quien vivió bajo una conducta perfecta para que todo aquel que en Él cree reciba perdón absoluto de sus pecados y reciba la conducta perfecta de Cristo. Pero no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que con respecto a esta pregunta de si importa o no dónde yo me congregue, ya que lo único que importa es que yo crea en Cristo solamente, debemos decir que de acuerdo a las palabras de Jesucristo registradas en la Biblia, Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo salva, y Jesús dice que ninguno puede venir a Él si Dios, el Padre, no le trajese, y que Él no echa fuera a los que vienen a Él. Ahora, si esto es así, y esta es la pregunta que nos están haciendo, y qué bueno que es así, qué bueno que no depende de dónde yo me congrego, sino de Cristo que nos salva. La pregunta que nos hacen nos da la respuesta. Dice la pregunta que si yo creo en Cristo solamente, es decir, si Cristo solo, sin agregar nada más, es quien salva, y por otro lado yo estoy congregándome en una iglesia donde cada domingo me dicen que para yo estar bien con Dios necesito a Cristo y algo más. Me dicen todos los domingos que para yo estar bien con Dios necesito a Cristo más otra cosa. Entonces yo me pregunto si ese cristiano que ha creído en solo Cristo permanecerá el resto de sus días en un lugar donde le están diciendo que Cristo no es suficiente y que para él agradar a Dios debe cumplir con una serie de dogmas o rituales sin los cuales la maldición de Dios estará sobre esa persona que no los guarde. Alguien preguntó, si creer en Cristo solamente es lo que salva, ¿qué importa que me congregue en la Iglesia Católica Romana, por ejemplo? Y yo respondo que efectivamente, Cristo salva donde Él quiere. Pero cuando Cristo te salva, confías solo en Él, porque el Espíritu de Dios te guía a toda la verdad y Cristo es la verdad. Pero donde la verdad no es predicada, el Espíritu que mora en ti te dará testimonio de que Cristo no está siendo exaltado en ese lugar. Aclaro que esto no solo pasa en la Iglesia Católica, sino en muchas iglesias protestantes donde se predica moralismo en lugar de evangelio. La meta de estas iglesias es cambiar la conducta de las personas.
Si tú no bebes, si tú no bailas, si tú no cometes adulterio o no matas a nadie, ya con esto te dicen que de seguro irás al cielo, porque aparte de creer en Cristo, estás cumpliendo con ciertas prácticas morales que todos aplaudimos y que todos vemos necesarias. Pero el problema de esto no radica en si tú vas a la iglesia católica o a la iglesia protestante o a la iglesia ortodoxa griega. ¿Sabes cuál es el problema? El problema soy yo. El problema eres tú. El problema somos nosotros. El corazón del problema es el problema del corazón. Nuestro corazón es engañoso. Y aun si eres un cristiano verdadero, tu corazón todavía está en un estado mortal, no ha sido glorificado en un estado perfecto. Así que todavía el pecado mora en ti. De manera que necesitas visitar una iglesia donde te muestren la santa ley de Dios que te acusa y te aplasta, y al mismo tiempo que te muestren el evangelio santo de Dios que te recuerda que tu posición con Dios no depende de tus actuaciones, sino de la actuación de Cristo solo. ¿Depende tu salvación de la iglesia donde te congregas? Por la gracia de Dios no depende de la iglesia donde tú te congregas. No depende más que de Dios que tiene misericordia de quien Él quiere. Ahora yo te pregunto, cuando escuchas un mensaje en la iglesia donde tú te congregas, ¿podría ese mensaje predicarse en una mezquita musulmana? ¿Podría ese mismo mensaje predicarse en una sinagoga judía? ¿Podría ese mismo mensaje predicarse en un templo budista? ¿Podría ese mensaje predicarse en cualquier lado sin ofender a nadie? Porque ese mensaje habla de la moral y de las buenas costumbres que deben ser observadas por todos los hombres del mundo. ¿O es este un mensaje que apunta únicamente a Cristo y solo a Cristo, y por lo tanto no puede predicarse en un templo musulmán o una sinagoga judía o en un templo budista porque ofendería a todos los oyentes por un contenido tan radicalmente cristocéntrico? Bueno, si lo que tú estás escuchando en tu iglesia o en donde tú te congregas es un mensaje moralista que puede ser predicado en un club rotario o en un club de leones para hablar de obras de bien social, entonces esa no es una predicación cristiana, cristocéntrica, sino más bien un buen ejemplo moralista. El tema es que el evangelio es un anuncio y no un buen consejo. El evangelio de Jesucristo es el anuncio de que Cristo vino a hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y como soy un ser humano sujeto a pasiones como todos los hombres, yo necesito congregarme en una iglesia donde me recuerden con la ley que yo no soy tan bueno como yo creo serlo. Pero al mismo tiempo que me recuerden con el evangelio que la gracia y el perdón de Dios es más alto de lo que yo podría imaginar. En conclusión, ¿puedo yo congregarme en cualquier lugar con tal que haya creído en Cristo solamente? Sí, puedes congregarte en cualquier sitio donde se predique a Cristo solamente. Si te congregas en otro lugar donde se predique a Cristo más otra cosa, Cristo más tus obras, Cristo más tu propio esfuerzo, entonces te garantizo que terminarás en uno de dos caminos. O serás un legalista feliz, pensando que todo esto tú lo has guardado desde tu juventud, o serás un legalista deprimido, sabiendo que tu corazón no llena la medida de la santa ley de Dios que Él exige en su palabra. Por el contrario, cuando te congregas en un lugar donde solo Cristo es predicado, la voz de Cristo te dará el gozo de la libertad de saber que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y que aunque tú eres un pecador, precisamente Cristo vino a salvar pecadores. Oramos que Dios nos provea congregaciones que prediquen solo a Cristo, porque solo Cristo salva, solo Cristo santifica, solo Cristo nos preserva, solo Cristo nos transforma nuestro duro corazón para amar lo que Él ama y para aborrecer lo que Él aborrece. Hasta aquí, qué buena pregunta. Este programa es otra producción de
Radio Eternidad.